Bueno, continuamos. La senadora nacional María Eugenia Estensoro, candidata a jefa de gobierno. Muchas gracias, María Eugenia. Un gusto estar acá. Gracias, para mí también. Bueno, habrás escuchado lo que yo señalaba. Por un lado se bajan y se ponen contentos algunos, por otro lado se suben y hay más trabajo. Así es, ahora yo tengo que lidiar con varios que creían que eran presidenciables, pero se dieron cuenta que no les daba. Ser candidato a presidente es una tarea y hay que tener una envergadura que no todos los dirigentes tienen, ¿no? Así que me parece que esto aclara, despeja el horizonte nacional, pero obviamente para la elección del 10 de julio, a mí, bueno, voy a tener una competencia un poco más dura, pero tampoco es para asustarse tanto. Y lo que está pasando, porque en estos días cerraron las alianzas. Correcto, ayer en la ciudad de Buenos Aires, y vamos quedando también, ya no hay 25 candidatos. ¿Cuántos son los que, digamos, todavía las candidaturas no, las alianzas? Sí, pero las alianzas finalmente quedaron el macrismo, el Frente para la Victoria, Proyecto Sur, la Coalición Cívica, nosotros, está el radicalismo y Tellerman. O sea que ya somos 6, no somos 25, y creo que vamos a quedar menos todavía, ¿no? Porque la verdad, hay esos que muchos se presentan para posicionarse, pero que después no tienen un caudal de votos o no tienen partido. O sea, es que lo escuchaba hoy Ibarra, ¿no? Cuando venía para el centro, lo escuchaba por la radio, ¿no? Y González Oro, que lo entrevistaba, le pegó duro, ¿no? Porque resulta que Ibarra, después de anunciar su candidatura, termina arreglando con una colectora. Claro, muchos han hecho, pero esto es una así. Colectora con quien designe la presidenta. Sí, la verdad que sí. Hay un enorme desorden en la política argentina, que yo creo que eso es lo que también aleja a los ciudadanos de la política, y ahora te dicen, no, mira, si al final se define en los últimos 15 días, ¿cómo algo tan importante se va a definir en los últimos 15 días? No debería ser así. Lo que pasa, si desde hace 6 meses estamos, por ejemplo, en la ciudad, Macri, él iba a unificar las elecciones con la presidencial porque eso creía que a él le venía bien, ¿no? Violando la ley de la ciudad. Después decía que lo iba a hacer en febrero porque así él se presentaba jefe de gobierno y si le iba bien, ¿no? Y tuvimos mucho desorden con las fechas. Después se presentan un montón de candidatos que no van a ser, pero los medios le dan entidad como si realmente tuvieran alguna posibilidad. Entonces esto genera mucha confusión. Igual que a nivel presidencial. En realidad son pocos los dirigentes políticos que pueden enfrentar una elección presidencial y que tienen partido. Es el caso de Macri. Macri estuvo prometiendo que iba a ser candidato a presidente, que eso es lo que quería, pero la realidad es que el PRO es un partido de la Ciudad de Buenos Aires, que si se quería presentar como candidato nacional, tiene que hacer un arreglo con Duhalde. Él lo esconde porque él quiere mostrar que el macrismo quiere mostrar que es lo nuevo. Pero el macrismo tiene un gran componente en la Ciudad de Buenos Aires del peronismo, lo esconde. Lo nuevo en política es muy poco. Vos sos una de las Nosotros y la coalición cívica es un Carrió no sé tanto, pero vos seguro que sí, porque vos no tenías una actuación política. Nuestros dirigentes hay muchos que vienen, obviamente, del radicalismo y del peronismo, sobre todo los que militan desde jóvenes. Pero nosotros tenemos un ideario diferente, tenemos prácticas y conductas que realmente son pocos los partidos que los tienen, y venimos a regenerar y renovar la política, y estamos dispuestos a hacer el camino más difícil, que no es juntarnos de cualquier manera o financiarnos de cualquier manera, porque sabemos que eso condiciona la manera en que después uno gobierna, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Vos sabés que los otros días yo te señalaba, te nombraba, porque nosotros hemos trabajado con Terraño el tema de las políticas públicas. Claro, sí. Y vos firmaste eso. Yo firmé, porque realmente es algo que vale la pena, ¿no? El tener un plan estratégico vinculado con los grandes temas de la Argentina es fundamental. La verdad que eso es lo que no hemos logrado hacer en estos 28 años de democracia. Entonces cada década vamos de un extremo al otro sin rumbo, porque en realidad cuando una nave va primero para allá y después da vuelta a 180 grados y va para el otro lado, no va a ningún lado, y eso es lo que le está pasando a la Argentina. A mí me parece que la iniciativa de Terraño es una iniciativa interesante, y a mí lo que me gustaría es que en el periodo que viene del Congreso, esas políticas hay que acordarlas en el Congreso, pero no porque un gobierno tiene mayoría. Si no tiene mayoría es mejor, porque los temas estratégicos como puede ser la energía, el petróleo, el transporte, la coparticipación, el desarrollo, la educación,
Todo eso tienen que ser acuerdos de mediano y largo plazo, es decir, ¿a dónde vamos en los próximos 50 años? Y no que cada gobierno, según sus mayorías circunstanciales, va en un lado, tiene la mayoría, se aprueba, y después los mismos senadores y diputados votan justamente lo contrario. ¿No? Vos sabés que hoy en el Movimiento Productivo Argentino vino un grupo de empresarios a visitarnos y yo le entregué, te lo voy a alcanzar después a vos también, le entregué el libro del Movimiento Productivo vinculado con el evento que hicimos el 17 de diciembre en el Sheraton Libertador, donde estuvo la Fundación Pensar, la Fundación Alén, la Siglo XXI, el IGEN de Margarita Stolbizer, la adhesión del Partido Socialista, el trabajo de Terraño, donde mencionaba tu nombre, bueno, el Movimiento Productivo Argentino, y ahí presentamos en el libro todo lo que se hizo ese día. Claro. Y te digo, es impresionante la cantidad de expositores de gran valía y de gran renombre, representantes de diversas corrientes políticas, cómo se pusieron de acuerdo en los grandes temas. Nos está faltando después esto trasladarlo a la realidad de la acción de gobierno, ¿no? Claro. Sí, lo que me parece es que después cuando los gobiernos en la Argentina han tenido como una visión muy coyunturalista, sin darse cuenta que se toman medidas que después hipotecan el futuro y después sobreviene la crisis, porque hay muchas medidas que son buenas en el muy corto plazo, pero que después, como por ejemplo ahora el ANSES, ¿no?, que utiliza la plata de los jubilados para generar un consumo artificial, bueno, muy lindo, pero el día que tenga que pagar la plata de los jubilados y no esté, va a ser un problema. O sea que ese tipo de medidas la falta de un pensamiento estratégico que puede ser común entre muchos, claro, sí, y que se vincule con un plan a 10, 15, 20, 30 años, sí, de acuerdo a la característica del tema. Necesario. Al margen de quién sea el que gobierna. Los países de la región que se han posicionado, la manera como se han posicionado, lo han hecho. Lo han hecho. La verdad que sí. Decime una cosa, Coalición Cívica a través de Carrió, a través tuyo, de Alfonso Pratgay, Alfonso Pratgay, sí, de tanta gente, tiene gente realmente muy reconocida, a través de tu acción en el Parlamento, en la Cámara Alta, tiene planteado estrategias con relación al país. Contanos un poco. Mira, nosotros tenemos, tenemos muchísimo. Nosotros presentamos nuestro plan de gobierno en enero. Correcto. Y presentamos un libro hace 2 semanas, que es un libro de Elisa Carrió, pero donde cada uno de los dirigentes principales hemos escrito un capítulo, donde hay un capítulo sobre la seguridad, otro capítulo sobre la globalización. Seguridad escribió Patricia Bullrich, de globalización Fernando Iglesias, yo sobre cómo tiene que ser la legislación del derecho a la información y los medios de comunicación, que son varias, no es solamente la ley de medios famosa, sino que hay todo un cuerpo que hay que sancionar y después implementar. Alfonso Pratgay, el desarrollo económico. Nosotros creemos que tenemos que lograr un país donde se defienda el interés nacional y la industria nacional, pero insertado en el mundo, y no que estemos en esta antinomia, que hay momentos donde prevalece lo nacional, pero nos olvidamos del mundo, ¿no? O pensamos que tenemos que abrir nuestras fronteras, que venga todo, pero no hay un pensamiento de un proyecto de desarrollo propio. Estas antinomias es lo que le hacen mal a la Argentina. Tenemos que pensar más en integrar que en separar, ¿no? Y después, esta es una década maravillosa para Latinoamérica, como fue la anterior. Lo que nosotros vemos es que esto va a continuar, porque el mundo, por el desarrollo de los países como China o India, es demandante de lo nuestro. Sí, demanda de lo nuestro. Si aprovechamos esta década, los países que aprovechen esta década para desarrollarse, para bajar la pobreza, para mejorar la calidad educativa, para desarrollar la ciencia y la técnica, todas cosas que la Argentina está ahí nomás de hacerlo. Qué cosa increíble, ¿no? Solo que tenemos una política, por ejemplo, ahora de que la prioridad es desarrollar el consumo y que consumamos, bueno, que nos compramos un plasma o una licuadora o el auto. ¿Quién? Perdón, porque los sectores excluidos y marginales podrán tener a lo mejor un consumo. Pero hoy producimos menos carne que hace una década. Brasil, por ejemplo, hoy es un productor de carne
fundamental en el mundo y además ha comprado... Principal productor de carne vacuna del mundo. Del mundo. Y ha comprado frigoríficos, no solamente en Uruguay, en la Argentina, en la región, sino en Estados Unidos y otros países para fijar el precio de la carne. Brasil, ¿qué nos pasó a nosotros? Que le vendíamos la carne. Y cuando íbamos a Brasil no queríamos comer. Hace 10 años le vendíamos la carne, no hace medio siglo. No, correcto. ¿No? Entonces, nosotros hemos perdido ventajas comparativas enormes en la parte agrícola y no hemos desarrollado todavía competitividad. Cuando vemos los índices de competitividad de la Argentina, son muy bajos. Pero hay mucho por hacer. Las políticas erráticas, ¿no? Ayer estuvimos en la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y allí nos contaban el tema del trigo en la zona de Bahía Blanca, que es casi un monocultivo, porque la cebada está vinculada al valor del trigo, así que es casi un monocultivo. Bueno, las cosas que le están pasando con la prohibición de poder exportar y de poder consecuentemente vender. Cuando nosotros tenemos 15 millones de toneladas de trigo y el consumo de la Argentina son 5 o 6 millones de toneladas, con lo cual hay 10 millones para vender y no nos dejan vender. Así es. Son esas políticas absurdas de la defensa de la mesa de los argentinos y el pan está a 10 pesos y ellos dicen que está a 2. Hoy producimos mucho menos gas y petróleo que hace una década. Estamos importando, se está construyendo una planta de un puerto para recibir gas licuado que es carísimo, porque el gas que se le paga a nuestros productores... Sí, el gas de 2 barcos. Sí, esos barcos, pero es una vergüenza, y eso porque no hubo inversiones en esta década, no porque no haya yacimientos. Ayer se anunció, como en diciembre, el descubrimiento de unos yacimientos fabulosos. Es mentira. Por supuesto que es mentira, es para la gilada. Es para la gilada. Esos yacimientos se sabían, solo que nadie perfora a esa profundidad porque por los precios que han estado congelados, los precios internos. Entonces, tenemos, lamentablemente, y hay mucha mentira, como con lo del INDEC. Lamentablemente estas mentiras, que a veces tienen patas demasiado largas, ¿no? Pero cuando nos demos cuenta del tiempo perdido y de la pobreza real, que me parece que es un tema que vos tocaste, que a mí como jefa de gobierno, como candidata a jefa de gobierno, es uno de los temas que más me importan, porque la inseguridad y la desigualdad están íntimamente ligados. Falta un desarrollo regional, María Eugenia, que produce la concentración de la gente necesitada de poder subsistir en los grandes centros urbanos. Es una monstruosidad en esta Argentina. Y nadie lo plantea. Así es. La Argentina necesita de un proceso de desarrollo regional que seguramente nos va a llevar 5, 10, 15, 20 años, que lo empezará alguien y lo terminará otro. Mira, hoy no están. Creo que el ejemplo de Brasil, que nos muestra un país que también iba a los tumbos, que tuvo 2 presidencias buenas, la de Enrique Cardoso, la de Fernando Enrique Cardoso y la de Lula. 16 años de razonabilidad, de consistencia en las políticas, de un rumbo claro. Y el país hizo un salto. Ya no hay que esperar 100 años. 3 o 4 periodos presidenciales alcanzan. Está ahí. El único tema que no se resuelve tan fácil es la pobreza estructural. Y la Argentina hoy tiene una pobreza y una miseria de cómo vive la gente. Yo recorro las villas de la Ciudad de Buenos Aires desde siempre. Tengo asesores míos trabajan permanentemente en las villas. Lo que yo veo, no lo he visto en las favelas de Brasil. A veces te diría, no conozco tanto la India, pero he ido a la India. Así a primera vista uno no ve cosas como las que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. El otro día estuve con el médico que socorrió al chico que fue acuchillado en el hospital Santoyani. Me contaba que un asistente social fue a la casa de este chico en la Villa 15, Ciudad Oculta, y que el asistente social se sorprendió de ver los chicos jugando en la calle, jugaban con la tierra, hacían filas como si fueran filas de cocaína, como fueran hileras de cocaína, ¿no? Porque es lo que ven en sus casas. Otra madre a mí me ha dicho que una madre muy humilde, una chica joven, el marido murió, que estaba en la droga, murió en un accidente con 2 hijos chiquitos, que ella hacía un esfuerzo enorme para mandar a sus hijos a un jardín maternal privado, porque no había en la zona, y además porque no quería que sus hijos creyeran que andar armado y a los tiros es lo normal. Esa es la vida hoy en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde el narcotráfico, violencia, pobreza, es un tema crítico. Un tema que el gobierno, como tantos otros, no existe. Niega. Como si con negarlo está el tema solucionado, ¿no? Los datos del INDEC, la negativa al narcotráfico, negar la inseguridad.
Pero eso existe, realmente existe. Igual en la ciudad se puede hacer mucho, porque, por ejemplo, si nosotros podríamos tener, la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene el presupuesto más alto de su historia. Debe tener una buena recaudación, supongo yo. O sea, tiene un presupuesto que se adecúa con los ingresos. Nosotros tenemos un presupuesto de 27.000 millones de pesos, 6.500 millones de dólares. Es el más. Cuando yo era legisladora era de 1.500 millones de dólares. En el 2003, no te estoy hablando hace tanto. Es un presupuesto que ha crecido enormemente. Es el único distrito de la Ciudad de Buenos Aires que es casi autosuficiente. La coparticipación representa apenas el 10%. Entonces, con este tema así como no podemos, la lucha contra el narcotráfico es un delito federal y es muy sofisticado, no es tan fácil. Y las redes del narcotráfico se esconden en las villas. Pero instalar toda una infraestructura de prevención y de atención de las adicciones para que las madres y los jóvenes no estén a merced de los narcotraficantes, eso se puede hacer, pero no hay nada. Entonces acá hay una complicidad y una desidia y una negligencia tanto del gobierno nacional como del gobierno nacional, de la ciudad. Ahora, qué grave error, ¿no? Qué grave error, porque el flagelo de la droga es una cosa monstruosa bajo todo punto de vista, porque termina con las personas, las hace destruye las familias y gran parte de la violencia que estamos sufriendo en la ciudad de Buenos Aires, la virulencia de la violencia que tanto atemoriza a los porteños, tiene que ver con esto. No tengo la menor duda, porque cuando uno ve lo que pasa con alguien que roba, pero no le importa robar, sino también matar, es porque evidentemente esa persona está trastornada. Así es. Entonces, bueno, contanos, María Eugenia, ¿cuál es tu expectativa con relación a la elección en sí? ¿Vos pensás que tenés posibilidades? ¿La cosa es muy compleja? ¿Cómo lo ves? Mira, el escenario, como te decía, ya no somos 25, vamos a quedar, yo creo que 4, a lo sumo 5, pero vamos a hacer 4. Evidentemente, acá el gobierno nacional va a poner todos los recursos del gobierno nacional. Tendrá que elegir primero entre los 3, ¿no? Tiene que elegir la semana que viene, se sabrá. Pero el gobierno nacional va a poner muchos recursos y Macri también. Hay mucho lo que está en juego. A mí me decían hace unos meses la elección va a estar tan polarizada que no vas a poder aparecer, y yo decía, el electorado de la Ciudad de Buenos Aires es un electorado más centrado, no es un electorado de extremo, es un electorado independiente, que le interesa la educación, la cultura, que analiza, que no le gusta la situación así. No es un electorado fácil para nadie. No, para nada. Entonces yo decía, me parece que hay un espacio para una propuesta que sea más moderada, más equilibrada, más donde le estemos dando el proyecto no sé qué o esta cosa de una gestión vacía de contenido que hay sino más bien mejoremos la educación, mejoremos la cultura, tenemos que tener políticas vos tuviste una muy buena elección igualdad. Cuando fuiste elegida senadora, ganaron, ganaron. Nosotros sacamos en ese momento el 30%. Filmus entró por minoría, vos y Cabanchik entramos por mayoría. Entonces yo creo que ese electorado de la ciudad está buscando una alternativa y creo que voy a tener una gran posibilidad. Y que además, en esta confusión enorme que ha habido en todos estos meses de tantos candidatos a nivel nacional y en la ciudad, en realidad vamos a quedar pocos, y creo que la decisión que nosotros tomamos de presentar nuestras candidaturas en diciembre, tanto a nivel nacional, Elisa Carrió, como yo, o en la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Morán. Elisa Carrió ya tiene su fórmula, ¿no? Carrió, Pérez. Adrián Pérez. Tenemos nuestro plan de gobierno que está en internet desde enero, un libro, El futuro es hoy, que presentamos hace 2 semanas. Pero acá está planteado como un candidato a ministro de Economía. Él sería nuestro ministro de Economía, sí, la verdad que sí. Y creo que hoy es una de las personas que tiene el equipo económico más solvente para el futuro que viene, donde nosotros lo importante es conjugar el desarrollo económico pero con el desarrollo social. ¿Por qué Carrió ha perdido, esto te lo digo con todo respeto, ¿no? Pero digamos, ha perdido, digamos, como una cierta preponderancia, por lo menos en el mundo de las encuestas, que generalmente no suele ser perfecto, pero en el mundo de las encuestas, por su posición así tan aguerrida quizá, por su virulencia? Mira, a nosotros nos pasa eso siempre en los años electorales. En el 2007 pasaba igual. La elección iba a ser entre el kirchnerismo, Cristina que era la candidata, y después Labaña era el otro gran candidato con el radicalismo. Y nosotros no figurábamos
nunca. Un mes antes decían que no estábamos en ningún lado y salimos sí, segundos. Lo recuerdo perfectamente. Porque la coalición cívica, como es un partido que realmente viene a regenerar y transformar la política de Cuajo, es un fenómeno que los encuestadores y los analistas no entienden. Pero nosotros vamos a perseverar. Le pasó lo mismo a Lula, que estuvo 20 años hasta que llegó a la presidencia, pero cuando uno quiere cambiar las cosas de raíz, sobre todo al establishment, que son los medios, son los analistas políticos, le da temor, porque el status quo les conviene. O ellos creen que les conviene. Ella ha quedado con una cierta imagen así como que denuncia, ¿no? Claro, denuncia. Si no hay justicia, después, claro, es difícil. Uno no se puede hacer cargo de la justicia que no funciona. Es como decirle a Garrido, que ahora está trabajando en Guatemala porque se tuvo que ir, ¿no? Denunció el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, un montón de cosas. Lo de Garrido fue realmente muy bueno, muy importante y doy muy el ejemplo injusto. de él, de cómo una persona, un fiscal maravilloso, él hace las investigaciones de la denuncia, pero si la justicia, el Poder Ejecutivo impide las investigaciones, bueno, le pasa lo mismo a Carrió. Vamos a leer los llamados de vale. los televidentes. Marco de Belgrano, me gusta, está en Soro y quiero saber cómo ve la gestión de la presidenta, ahora después lo decimos. María de Villa Urquiza, ¿qué proyectos tiene en relación a la comunidad boliviana con el tema del indoamericano? Raúl de Palermo, ¿por qué pospuso su lanzamiento que tenía proyectado para hoy? Sí. No, eso no sabía. Sí, lo pospusimos porque queremos presentar, y lo vamos a hacer la semana que viene, ya la fórmula, porque ya hemos anunciado que mi compañero de fórmula es Fernando Sánchez. Mira. Sí, que es un dirigente joven, que fue diputado nacional y ahora preside el bloque de legisladores porteños. Queríamos presentar con todos los candidatos y como no terminamos de tener acuerdo con todos los candidatos, lo vamos a hacer la semana próxima. Bien, Carlos de Palermo, ¿cómo va a ser su gestión y cuáles son sus propuestas? Miguel de Avellaneda, ojalá que haga una buena elección porque es muy trabajadora. Bueno, tenés... Bueno, qué bueno. Y Elsa de Villa Urquiza, estamos muy contentos acá, estamos muy contentos con la gestión de Macri, y la presidenta que devuelve los 600 millones que se robaron en el 2001. Pero ya no fue en el 2001, fue antes. Fue antes, la venta fue la plata de las regalías y de YPF. De YPF, que tu padre lo manejó muy bien y que ellos aprovecharon esa circunstancia, ¿no? Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Y te deseo la mayor de la suerte, a vos y a tu compañero de fórmula. Vamos a hacer una gran elección, Carlos. Yo creo que ustedes son una persona realmente de valía. Por supuesto, nosotros vamos a tener seguramente otro candidato, pero yo creo que personas como vos que estén en la política es realmente muy bueno. Así que te felicito. Muchísimas gracias por estar. Gracias a vos. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.